Hola a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento. Este proyecto es el primer proyecto que realizamos desde Comunicaciones del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, que cuenta con el financiamiento de Ciencia Pública, que todos sabemos que es el financiamiento más importante que hay en Chile para específicamente hacer difusión de conocimientos basados en ciencia. Así que nosotros estamos muy contentos de poder lanzar esto y difundir masivamente el conocimiento científico que se realiza en el instituto y en el país también. Antes de todo, quiero agradecer a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica, que nos apoyó en la postulación, a Camila Díaz, a Sara Rincón, a Jackie, a la Antonia Funk y especialmente a Pamela Bacho. Todas nosotras somos el equipo de gestión del IMFD que permite que estos proyectos vean la luz. Sin nosotras no funciona nada. Bueno, en el IMFD nosotros decidimos que la crisis de medios podía ser una oportunidad. Y así fue como llegamos a los podcasts como un espacio de nicho que permite divulgar los conocimientos y llegar a algunas de nuestras audiencias. En general son bastante de las personas que están interesadas en estos temas las que se meten en los podcasts, y a esa audiencia nosotros podemos llegar a través de esto. El primero que hicimos fue el Ellas Programan, que lo hicimos con cariño y con 2 micrófonos con la Pame. Y ahí de ahí empezamos a evolucionar un poco más. Y bueno, este podcast cuenta con el respaldo de Davor, que es como un productor muy experto en esto, y tenemos una calidad mucho más avanzada. Y bueno, el empuje de Ciencia Pública hoy día nos está permitiendo llegar mucho más allá, gracias a una serie de convenios que hemos estado realizando con radios locales. Estoy muy contenta de contarles que nuestro programa saldrá al aire en Iquique y el interior de la región de Antofagasta, Vilas Radio. En Antofagasta y Calama, Radio 7. En Vallenar y la provincia del Huasco, Radio Estrella del Norte. En La Serena y Coquimbo, Radio América. En San Felipe, Los Andes y la provincia de Los Andes, Radio Superandina. En San Antonio y el Litoral Central, Radio Integración. En Santa Cruz y la provincia del Cachapoal, Radio Trigal. En Rancagua y la provincia de Colchagua, Radio Ritmo. En Talca, Linares, Chanco y Villalegre, frecuencia 1, que me acaba de confirmar. En Chillán, San Carlos y toda la provincia de Punilla, Radio Morena. En Osorno, región de los ríos y los lagos, Radio Sabo. En Cochrane, Coyhaique, Puerto Aysén y Chacabuco, Radio Apocalipsis. En Punta Arenas y Porvenir, Radio Magallanes. A estas señales sumamos la radio universitaria de la Radio Universidad de Antofagasta y la Universidad Católica del Paraíso. Esperamos sumar al menos un par más, para poder tener una cobertura lo más amplia posible a nivel nacional y que los contenidos desarrollados en el IMFD salgan al aire por los medios que más confianza están generando hoy por hoy a las audiencias, que son las radios locales. Y bueno, con esto los dejo con nuestro productor experto, Davor Mimisa. Él es ingeniero eléctrico y se ha dedicado a la producción de podcasts. Cuenta con una vasta experiencia produciendo podcasts como Democracia en el SD, Proyecto 50, A mí nunca me han encuestado, Planeta B y Código Democrático. Muchas gracias, ¿qué tal? Tal vez para comenzar esta conversación y este lanzamiento, me gustaría sacar adelante a los 3 invitados que tenemos, ¿no es cierto? Claudia López es de la Universidad Técnica Federico Santa María, es investigadora de SENIA y trabaja también en estos temas desde muchos ángulos posibles, y de hecho participó con nosotros en el programa inaugural. Y también me gustaría pedirle unas primeras palabras a ella con respecto al tema en cuestión y lo que nos acerca aquí, ¿no es cierto? Dale. Todavía no. Ahora sí, ahora sí. Hola, buenos días a todas y todos. Qué rico estar aquí y muchas gracias por la invitación a la Paula, a Jocelyn, a Dauer y a todos los que están detrás de esto. Es súper impresionante la cantidad de radios que tienen ya como conectadas y qué valioso el esfuerzo que hacen ustedes, pero también lo que hace el IMFD en tratar de dedicarle tiempo y esfuerzo a que la ciencia se conecte con el territorio, ¿no? Con las personas y con la comunicación local, que es tan importante y que, como decía la Paula, tiene esto como de la crisis de los medios en este momento, pero que hay ahí algo sosteniéndose, donde el generar contenido que puede ser interesante para la ciudadanía es una forma muy valiosa de hacer esta divulgación científica. Yo tuve el honor de que me invitaron ustedes a el primer podcast y conversamos harto, largo y tendido. Y quizás lo que quisiera relevar de eso es
Es como la importancia que le dieron ustedes a las preguntas en el sentido de no solo pensar en la inteligencia artificial como esta tecnología que nos viene como a irrumpir la vida y que va a llegar a todas partes, que es cierto seguramente, pero que también es cierto que la tenemos que pensar desde el lado de lo que nos pasa acá en Chile, de lo que nos pasa a mujeres y hombres y gente no binaria y a las personas de carne y hueso que nos toca convivir con esa tecnología o con esas diversas tecnologías que caben dentro como del paraguas de la inteligencia artificial y que desde ahí esas experiencias también son enriquecedoras de cómo entendemos la tecnología y cómo queremos que la tecnología tenga finalmente un impacto, ¿no? A mí me toca hablar en otro evento el viernes y vamos a hablar de la IA agéntica. Y entonces empezamos a como mirar el futuro y nuevamente nos volvemos a hacer las mismas preguntas. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cuáles son los riesgos éticos? ¿Qué le va a pasar a las personas? Y siento que ahí hay un espacio tan valioso para que vengan distintas perspectivas, ¿no? Como que no sea, y lo que tú decías, como que no sea la perspectiva de un lado o como de un centro, sino que esta cosa media múltiple. Para quienes nos están escuchando, la IA agéntica, ¿qué es exactamente? Lo voy a saber el viernes, pero porque no soy yo la experta en eso, quizás Jocelyn puede hablar más, o el Enaneki. Pero lo que yo entiendo es que tiene esta idea de que va a poder hacer ciertas cosas y las va a hacer con la confianza que yo le tengo y ahora vamos a tener que preguntarnos esa cuestión con una inteligencia artificial. Tal vez como segunda parte presentar a Hernán, ¿no es cierto? Hernán Sarmiento, que es él es el director de innovación del Instituto Milenio, Fundamento de los Datos, y él trabaja sobre todo en los temas de transferencia tecnológica, ¿no es cierto? Esta transición, esta como membrana que existe entre la academia y el desarrollo de tecnologías, que es parte de lo que nosotros queremos conversar aquí, es parte como del objetivo también de esta iniciativa, de este programa radial y podcast que estamos haciendo. Y me gustaría preguntarte sobre tus perspectivas iniciales antes de empezar la conversación también sobre esto que nos convoca y sobre cómo iniciativas como esta pueden tener un rol en esa transferencia, ¿no es cierto? Sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, es súper interesante eso porque al menos en el instituto tenemos esta dirección de innovación que inicialmente quizás no era algo prioritario eventualmente a lo que aquejaba literalmente el instituto, pero siempre se dio como una oportunidad de poder acercar como esta idea de la academia hacia la industria, que es probablemente lo que al final nos lleva como a todos estos temas. O sea, cuando uno ve todos los temas que se van a producir ahora en el podcast son temas de cómo afecta justamente la inteligencia artificial, los proyectos de datos en la sociedad, en diversos temas, ya sea en temas de salud, en temas de educación, en temas de comunicaciones, entre otras cosas. Y que justamente el área de innovación, como que nuestro rol justamente es cómo nosotros podemos desarrollar esta tecnología que hoy está en boca en problemas rutinarios, en problemas reales que se tienen. Y ahí está como el rol más importante de lo que nosotros estamos enfocados, que es cómo nosotros podemos desarrollar proyectos transdisciplinarios. Esta idea de que ya no somos solamente como computines, ingenieros, la parte técnica desarrollando proyectos que no sabemos muy bien cómo hacerlo, sino que solamente los desarrollamos, pero ahora necesitamos integrarlos de la mejor manera. Y que básicamente uno podría decir, bueno, ¿por qué hablamos de transdisciplina? No hablamos de interdisciplina, por ejemplo. Y uno puede hacer un ejercicio súper simple de decir, bueno, si yo hablo de interdisciplina, eventualmente si uno se acuerda como cuando uno hacía una tarea en el colegio, cada uno hacía sus partes, la unía y quedaba un trabajo bonito. Hoy en día como que esa idea es súper válida, pero la idea es cómo nosotros podemos generar un nuevo área, un nuevo conocimiento que nazca de poder de alguna manera unir todas esas como modelos, metodologías o estudios que inicialmente estaban como súper desconexos y que ahora los podemos conectar y crear algo nuevo, que es parte de la innovación que nosotros deseamos desarrollar. Entonces yo creo que es súper bonito ahora el cómo nosotros podemos traducir eso y comunicarlo a través de un podcast, que es básicamente como toda esta gente ahora está trabajando en un área que hace 30 años atrás se veía súper matemática, súper computina, súper eléctrica, entre otras como áreas, y que ahora tienen como un espectro súper como aterrizado, como, oh, pero esto en verdad requiere, por ejemplo, un médico o realmente requiere alguien que estudie psicología o alguien que estudie en el derecho.
Entonces yo creo que eso es como lo más importante que a mí me gustaría destacar y que justamente es lo que hacemos en el rol de innovación, del área de innovación, como cómo podemos traducir todos estos proyectos que vienen del área de la academia y llevarlos como a resolver un problema de la sociedad en diversas áreas. Súper. Y finalmente me gustaría presentarles a Jocelyn Dunstan, que es la directora académica de este podcast, de este programa, pero también es la conductora del programa. Yo soy el co-conductor. Y bueno, también conocer tus primeras apreciaciones antes de que estemos lanzando esta guaguita que hemos estado haciendo desde hace un rato. ¿Aló? Sí, ahí para que cada uno tenga uno. Lo que decía era que esta es mi primera experiencia como con un podcast, como con un montón de producción. Yo había hecho un primer podcast que se llama Ciencia de Datos en Salud, que fue en realidad como un ejercicio dentro de un curso en el que yo enseñaba ciencia de datos en salud y la idea era entrevistar a distintas personas de salud, pero no podía llevar a toda la gente a San Joaquín, como era demasiado el favor. Y pensaba como en el futuro, como no puedo todos los años estar invitando a la gente, nadie me va a aguantar eso. Entonces fui donde Paula y Pame del IMFD y les conté y ellas tenían la experiencia, ellas programan y me dijeron que sí al tiro y empezamos a hacerlo, pero como con re poca preparación de mi parte. Y también yo creo que cuando en academia, porque a mí en el fondo como para lo que me contratan es para hacer clase, investigar y hacer difusión, pero no es una obligación. Entonces, yo creo que al principio me daba nervio porque yo decía, entre más, esta queda grabado, esto queda guardado para siempre. Entonces, si yo me mando con Doro, si digo tonteras, si sueno tonta, esto va a quedar como para la posteridad. Alguien podría decir... Se puede editar después. No, pero es que la idea era que mi podcast era en una toma. Así, como que yo, o sea, la Pame me decía, podemos editar, pero yo trataba de molestar lo menos posible, entonces no editábamos nada, era todo así. Entonces yo creo que la experiencia ha sido buena en el sentido en que me he ido relajando y pensando que es mejor que esté a que no esté, aunque esté como no tan bueno. Y después fuimos como tomando vuelo y después Ciencia de Datos en Salud se transformó en Ciencia de Datos con Jocelyn Dunstan. Y empezamos a entrevistar a más gente y en temas más diversos. Y yo misma empecé a entretenerme mucho más. Hicimos 50 capítulos. En un año, o sea, salíamos todas las semanas, que era una locura igual. Entonces como que lo comparo con esto de ahora que hicimos y está como una toma, una hora hablando, a veces divagando, versus lo que estamos haciendo ahora que está como súper editado y que tenemos un guión y que tenemos una idea, fuerza que mostrar, como que ha sido un aprendizaje bien profundo para mí como trabajar en este proyecto. Qué bueno. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es en parte divulgación, es en parte conexión con el medio, es en parte también transferencia tecnológica de intentar transferir ideas, iniciativas, preocupaciones y ojalá motivación a las personas que nos escuchan en todo Chile. Por eso parte bien fundamental de este proyecto era, desde el principio, era la idea de poder transmitirlo a radios regionales, ¿no es cierto? Y bueno, por eso a mí me gustaría como compartir esta conversación como para tomar parte de lo que ya hemos conversado y hecho en el podcast y tratar de ir un poco más allá y conectar el podcast, cosas, hacer esta conversación como algo que sea complementario. Me gustaría partir preguntando a Hernán, porque, bueno, en la investigación que hicimos antes del podcast, mientras lo íbamos desarrollando, y las conversaciones que fuimos teniendo, ¿no es cierto?, son menos las personas expertas en tecnología que desarrollan aplicaciones específicas y son más las personas expertas en las temáticas en sí, de esas aplicaciones que aprenden de tecnología para construir esas aplicaciones hoy día, con inteligencia artificial. Yo no creo que haya sido siempre así con todas las tecnologías. Por ejemplo, está como símbolo del emprendimiento de la preburbuja.com, de pets.com, por ejemplo, era un programador que inscribió un sitio web y que quiso construir una gran cosa, pero él tenía probablemente poca experiencia con mascotas, más allá de tener algunas, de tal vez tener a alguien con una veterinaria, pero no era un gran emprendedor en la materia para el cual el desarrollo de un sitio web era algo como complementar lo que ya estaba haciendo, sino que era construir algo a partir de un desarrollo de un sitio web. Es como al revés, ¿no es cierto?
Y bueno, acá hemos visto menos de cosas así y más cosas como, de nuevo spoiler, médicos dermatólogos que se dedican a desarrollar cosas junto con personas expertas en tecnología. Vemos expertos en educación que no se habían dedicado a las tecnologías educativas que existen hace mucho tiempo, pero que con esta emergencia de la inteligencia artificial, o sea, cosa que emerge, se empiezan a dedicar al tema. Tenemos académicos trabajando en temas de memoria que, que, que también usan estas tecnologías para ir más allá. Emprendedores en temas de residuos también, que también tenemos aquí de visita, gente con quienes conversamos durante el podcast. Entonces, ¿cómo has visto tú, Hernán, la forma de adopción de estas tecnologías, esta transferencia tecnológica, sobre todo en comparación con las olas anteriores? ¿Y qué características nuevas tal vez tiene esto? Sí, mira, yo te puedo comentar una cosa que quizás va más allá de lo de transferencia tecnológica, que yo, por ejemplo, igual he hecho clases en diplomado y cosas así que son, no sé, Python aplicado a la ciencia de datos. Python pensando que es como el lenguaje de programación estándar que se usa hoy en día para programar, sobre todo en inteligencia artificial, en ciencia de datos. Y es súper variado porque los y las estudiantes que asisten, ninguno es casi de ingeniería ni de un área técnica. Son de áreas como, de repente, ya quizás lo más técnico, como decir geología, geofísica, pero que en la base no saben programar. Y claro, que ven como primer paso para entrar a todo este mundo como un bien necesario el saber programar. Eh, Así que yo creo que, claro, la virtud que hoy en día ocurre con respecto a eso es que igual existen un montón de herramientas que a uno le permiten programar mucho más fácil, como que hay herramientas como copilotos de programación y cosas así, y que claro, uno escribe un poquito y ya tiene como todo el código hecho. Eso no quiere decir que uno no tenga que aprender a programar ni nada, pero es como la inteligencia artificial para una tarea específica, por ejemplo, te está ayudando a no tener, por ejemplo, quizás estudiar 5 o 6 años una carrera como específica, solamente vas a aprender algo que tú necesitas, que es como aprender a programar. Así que yo creo que en ese sentido como que es súper bien visto el hecho de que, claro, mucha gente que viene de otras áreas quiere aprender la herramienta para poder aplicarlas en sus temas específicos. Ahora, si uno lo ve para el otro lado, creo que a veces es un poquito más complejo porque alguien técnico que quiera aprender sobre una temática muy distinta a la de él, creo que siempre se acude a una persona extra. Es difícil que alguien quiera aprender como de esa temática extra. A mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba haciendo el doctorado, que tuve que, no sé, mi tema era análisis de redes sociales. Yo no entendía nada de sociología, obviamente, como para entender fenómenos como colectivos. Y claro, en ese trabajo como que tuve que, de alguna manera, relacionarme con otro tipo de personas, de otras disciplinas, para poder como llegar a eso como de, oh, ahora entiendo los fenómenos que estoy viendo a nivel computacional y de datos, pero desde el punto de vista como teórico de la otra disciplina. Entonces yo creo que al menos el fenómeno que ocurre acá en Chile, creo que no dista mucho de la realidad como mundial, de que muchas personas se quieran como subir a este bote de la inteligencia artificial, ya sea como en su distinta área, y creo que hoy en día es como un buen momento como para hacerlo, ¿verdad? Como con todas las herramientas que existen. Esto como mensaje a quienes nos están escuchando, ahí está la cámara, desde regiones sobre todo, donde, o sea, tratar como de mostrarle y construirle un camino, ¿no es cierto?, de muchas personas que son la mayoría de los chilenos y chilenas que probablemente están mirando estas tecnologías desde fuera, tal vez metiéndose a ChatGPT como con la interrogante de cómo funcione, tal vez ya con eso incorporado para ayudarle en ciertas cosas, escribir mejores correos electrónicos, escribir un informe mejor, pero tal vez construirles el camino de quitarles el miedo y también ponerles ciertas preocupaciones para estar construyendo aplicaciones, ¿no es cierto? Y poder hacer cosas que les puedan mejorar su vida, su entorno, que es algo que se puede. O sea, de hecho, ya no soy programador para hacer cosas tal vez no demasiado complejas, pero sí cosas que pueden cambiarnos un poco mejor la vida, cambiar nuestras pegas, cambiar nuestro trabajo, nuestras empresas, nuestras comunas, nuestros barrios. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Pues bueno, Claudia, ¿ah? Adelante. Quiero plantear una hipótesis de lo que preguntaban y lo que estaban hablando. Como yo me preguntaba muchas veces si es que la inteligencia artificial es como radicalmente una cuestión distinta, así como en un momento hubo Big Data y en algún momento anterior, no sé, blockchain y no sé, palabras que nosotros nos inventamos en la disciplina.
Todavía no sé la respuesta, no estoy convencida de ninguna de las dos cosas, pero sí en la pregunta que acabas de hacer y lo que decía Hernán aquí, yo creo que hay algo distinto en la inteligencia artificial versus otras tecnologías que usamos antes para entender datos y entregar valor en base al manejo de los datos. Pues yo diría que antes, a mí me ha tocado enseñar ingeniería de software y uno diría, lo que hay que hacer es ir, entender a los clientes, sacar requerimientos, y ese es como tu conocimiento del dominio, ¿no? Como sacar requerimientos, traerlos y aquí lo arreglamos y hacemos lo que nos pidieron y lo vamos a devolver. Y después nosotros empezamos a hacerlo iterativo y más rápido y otras cosas, pero la lógica era, vamos a entender el conocimiento de allá y acá lo resolvemos y lo entregamos de vuelta a cierta velocidad. Y me da la impresión que con la inteligencia artificial, pero con este tipo, ¿no? El que está basado en los datos, la riqueza de los datos es la riqueza del significado y de lo que reflejan y de lo que puedes hacer si es que entendieras mejor esos datos. Y creo que esa riqueza es súper difícil de ir a buscarla en un par de visitas. Y por eso me da la impresión de que hay más espacio para que la gente que de verdad conoce ese tipo de datos y que de verdad sabe lo que podrías llegar a implicar con esos datos, tiene mejores preguntas que las que podríamos hacernos nosotros sobre esos datos. Y entonces creo que ahí hay como un espacio virtuoso de la inteligencia artificial de que hace que la gente que es dueña del dominio tenga mejores chances de hacer mejor uso de esta tecnología que lo que podría tener uno con la idea vaga que tiene de ese concepto en particular. No sé si convencí a alguien con mi hipótesis, pero... Bueno, yo quería hacerte una pregunta, Claudia, de hecho. Estas formas como de transferencia, ¿no es cierto? También dicen algo sobre la manera en la que estas tecnologías se van aplicando, ¿no es cierto? Como tú bien lo dices, en el podcast, en el capítulo inaugural, de nuevo, spoiler, conversamos sobre la inteligencia aplicada a las personas, ¿no es cierto? Se centra en las personas. Pero ahora tratando de ir un poco más allá de esa conversación, ¿cómo esto tú crees que puede alimentar, o tal vez debiera alimentar incluso, estos procesos de desarrollo donde personas expertas en ciertos temas, personas expertas en su área, personas expertas en lo que hacen en su barrio, puede ser, se meten muchas veces como novatos en esta tecnología y terminan desarrollando aplicaciones? Yo creo que hay varias cosas. Por ejemplo, por un lado, es esa gente la que se hace las preguntas interesantes, ¿no? Así como, aquí están los problemas y acá están también como las ideas de las soluciones, pero además las soluciones que son factibles, no las soluciones que puede que sean técnicamente factibles, pero que al final del día, cuando las vaya a desplegar en un contexto en particular, no entiendes la lógica social que está pasando ahí, por lo tanto, por mucho que el algoritmo escupa cierto resultado, puede que la gente no lo use por otras razones, ¿no? Entonces creo que hay un pedazo de como espacio para lo centrado en humano, que es que los problemas emergen desde ahí, pero por otro lado, igual hay cierto tipo de metodologías que vienen desde la interacción humano-computador o los enfoques sociotécnicos de la tecnología que se llaman participatorios. Y son muy comunes cuando ahora uno nos llaman en las alcaldías, ¿no? Y hacemos presupuestos participatorios. Y uno va y conversa en una mesita y dice las cosas que uno opina y de ahí emerge algún tipo de consecuencia, ¿no? Y eso también se puede hacer en software. Hay metodologías para eso y hay metodologías que dicen vamos a tratar de hacer que los usuarios sean partícipes de lo que está pasando en esta tecnología. Y no solo al principio, no solo cuando voy a buscar requerimientos, sino que a lo largo de todo el proceso. Y entonces yo sueño mucho con eso, sueño mucho con una inteligencia artificial donde involucremos honestamente a las y los usuarios y quizás hasta las personas afectadas alrededor de las y los usuarios, donde cada decisión técnica que vamos tomando, y eso es como, hay decisiones que uno tiene que tomar que son así como, no hay decisión perfecta, no hay así como, esta es la decisión y obvio que es la decisión y nadie te va a alegar, sino que muchas veces nosotros como que negociamos, así como mayor precisión, pero menos igualdad, no sé, como que igual hay, como que uno tiene que tomar decisiones difíciles, y un montón de veces las tomamos bien idiosincráticamente, así como de guata, o porque, no sé, lo hemos hecho así toda la vida. Y entonces creo que ahí, en ese espacio, hay mucho que aprender en cómo hacer que esas decisiones no vengan desde la práctica de la disciplina simplemente, sino que vengan informadas por lo que a la gente le hace sentido, como que hay prioridades que uno puede explicar y que podéis tratar de meter esa idea participatoria en el proceso de desarrollo. Y desde ahí, así como la gente que es más participatoria y así como enamorada de esa idea, uno se puede preguntar como que
cuál es la inteligencia artificial o cuáles son las inteligencias artificiales que la gente quiere, ¿cachai? Porque hoy día, no sé, si uno mira así a la rápida todas las inteligencias artificiales que están disponibles, no las decidimos nosotros, las decidió alguna corporación en el norte, ¿no? Y entonces uno podría decir, ya, ¿pero para qué? Yo hice un estudio con unas colegas hace poquito que nos preguntamos como, ¿para qué hace la gente inteligencia artificial cuando le pide plata al Estado? Así como cuando le pide plata a Nido, a Corfo, cosas así. Y hicimos análisis de contenido, que es un método de investigación, y nos dimos cuenta que la principal razón es para que seamos más productivos. Ese es como el objetivo fundamental por el cual estamos haciendo inteligencia artificial. Y no estoy segura que eso sea la representación de toda la ciudadanía, como que queremos hacer otras cosas, ¿no? Y por eso yo celebro mucho el proyecto que se ganó la Jocelyn hace poquito, ¿no? Que no es para ser más productivo, es para como rescatar nuestra memoria como país. Entonces, preguntarnos más qué quiere la ciudadanía sobre qué sea el para qué de la inteligencia artificial, me parece que es un espacio bien, bien interesante para ese como pensamiento, ¿no? Como ese tipo de centrado en personas. ¿Y tú crees que, como yendo un poco más allá, a partir de los usos y de las aplicaciones que vayamos haciendo en terreno, como para de personas que tienen un problema, una oportunidad, de personas que tienen datos, información asociada a ese problema o esa oportunidad, y van construyendo sus aplicaciones, sus desarrollos para resolver ese problema o para aprovechar esa oportunidad, ¿tú crees que a partir de esos esfuerzos podemos empezar a respondernos la pregunta de qué tipo de inteligencias artificiales queremos y poder facilitar el camino para construirlas? Yo tengo toda la esperanza que sí. Como que creo que esto de practicar y de hacer una vez, ya, y por la razón que sea, querés ser productivo, está bien, queremos ser productivo, pero una vez que ya hiciste el ejercicio, puedes como volver a preguntarte qué voy a hacer de nuevo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí en eso también abres espacios de posibilidades. Yo creo que el primer paso con la inteligencia artificial, si es que uno no, y con la tecnología en particular, es como la primera vez uno siente miedo, ¿no? Yo le tengo miedo a algunas cuestiones tecnológicas nuevas, ¿no? O sea, al principio como que no quiero usarla. Y una vez que la uso, le pego más usos. Y creo que eso puede pasar también en el caso de la construcción de ciertas inteligencias artificiales. Bueno, Jocelyn, todo esto requiere interdisciplinariedad, como conversamos, ¿no es cierto? Porque muchas veces quienes son expertos en temas y se meten a desarrollar aplicaciones no lo pueden hacer solos. Y esto funciona con dos niveles en paralelo, ¿no es cierto? A veces en paralelo, a veces en serie. Por un lado, la interdisciplinariedad entre expertos en los temas con expertos en las tecnologías. Y conversan y desarrollan y construyen juntos. Tal vez acercando este pimponeo que antes se da en el desarrollo de software, donde se entregaba al cliente, el cliente lo veía de ellos solo, y después se devolvía como el input de la opinión, y después los desarrolladores entre ellos solos construyeron una nueva versión. Acá es una construcción mucho más en conjunto, ¿no es cierto? Pero también la interdisciplinariedad entre expertos en varias disciplinas distintas que van desarrollando aplicaciones que son mucho más ad hoc, aprovechando tal vez esta tecnología. Entonces, está haciendo tal vez la inteligencia artificial y el gran interés y también el financiamiento que hay por todas las oportunidades que tiene, ¿estará haciendo todo esto una nueva oportunidad para construir vínculos entre disciplinas y poder construir cosas más integrales? ¿Eso se está dando o viendo en la academia? Yo creo que sí. Primero que alguna vez escuché que problemas complejos requieren disciplinas distintas. Como que si hay un problema complejo, muy, muy complejo, por ejemplo, en listas de espera, no van a ser personas de la salud solamente o ingenieros o ingenieras solamente que van a solucionar algo de esa envergadura. Entonces yo creo que sí, que se viene la interdisciplina, que quiere decir como varias disciplinas contribuyendo a un mismo problema, y está lo que se llama la transdisciplina, que es cuando hay gente fuera de la academia aportando esa solución. Pero yo creo que la revolución de la inteligencia artificial, y de nuevo spoiler, nosotros lo vemos en un capítulo en que hablamos de cómo hace que ha democratizado la conversación, que ChatGPT se ha usado por millones de usuarios en el mundo, hace que la gente quiera hablar de estos temas, de que algo, aunque no sean expertos y expertas, algo cachan de que parece que esta cosa de, no sé si con ese nombre, pero existe esto que se llama IA generativa, que puede generar videos, puede generar voces, puede generar audios, audio, texto. Entonces yo creo que si ya la gente común y corriente ya está hablando algo, ya entiende algo, imagínate académicos y académicas de otras disciplinas, sociología, derecho, medicina, lo que sea, ya entienden
como el poder, si ya pueden practicar con ChatGPT y les da una presentación para la clase de mañana, como que ya se puede como envisionar que probablemente la computación está súper avanzada y probablemente el problema que yo estoy resolviendo con mi Excel y el Word que estoy usando para, por ejemplo, si eres de historia y estás resolviendo un problema como de búsqueda de información en un PDF larguísimo, y estoy mirando a Antonia Funk en este momento, si antes lo hacía ahí como a punta de Excel anotando características y alguien te muestra, mira, existe esto que se llama Notebook LM, que le puede hacer preguntas, ahí se empieza a generar esta inter y transdisciplina de una manera orgánica, pero yo creo que es una revolución que vino para quedarse y que en el fondo cada área del conocimiento se puede beneficiar con la inteligencia artificial y ese trabajo colaborativo es inminente si es que ya no está ocurriendo. O sea, para la gente que todavía no lo está haciendo, yo creo que lo va a empezar a hacer. Bueno, ahora, tal vez para todos esto, como que abramos la conversación y tengamos más como libertad. Un gran objetivo de esta iniciativa es poder acercar estas tecnologías a las personas, ¿no es cierto? Estos desarrollos, estas investigaciones también, quitar miedos, pero también, como dije antes, instalar ciertas preocupaciones que tal vez puedan ser necesarias a la hora de hacer estos desarrollos. Pero sobre todo que más personas desarrollen aplicaciones, o sea, que más gente esté usando esta tecnología para enfrentar sus propios desafíos y aprovechar sus oportunidades. Ya no se necesita saber programar necesariamente para todas las cosas, los modelos de lenguaje lo hacen por ti si sabes hacer las preguntas correctas. Entonces, ¿cómo verían todos ustedes que podría cambiar nuestro país, nuestra región de países, si muchas más personas comienzan a hacer implementaciones útiles para sus propias realidades, ¿no es cierto? Barrios, negocios, para sus vidas. Este podcast puede ser un granito de arena, tal vez ayudando a este objetivo, pero ¿qué más también podríamos estar haciendo para avanzar hacia ese escenario, hacia esa posibilidad? O sea, primero, ¿cómo ustedes ven que nuestras vidas podrían cambiar si muchas más personas están a nivel de terreno desarrollando estas cosas, en vez de dejárselo todo a las grandes corporaciones de Silicon Valley, que tienen sus grandes problemas? Y también, bueno, ¿cómo podemos avanzar a que eso sea más posible? Quien quiera tomarlo. No, pero ya, yo creo que la inteligencia artificial es y va a estar. Y eso es como un hecho de la causa. Y si es que va a estar, creo que va a tener mejores impactos si es que es ideada y personalizada a los lugares donde va a ser desplegada. Entonces, sí, estoy de acuerdo que que más personas sepan inteligencia artificial y que más personas puedan encontrar cómo le puede funcionar para sus propios objetivos, es una buena cosa, como que seguro que sí. Ahora, y aquí viene mi parte dark, mi parte oscura siempre, igual yo creo que hay que tener como bordes, ¿no? Como que no vamos a resolver el crimen organizado seguramente solo a punta de manejo de datos. Y entonces creo que ahí hay que tener cuidado con esta. Yo creo que a veces a la gente que trabajamos en inteligencia artificial y quizás a algunas personas que les gusta mucho esto, hay un poquito como parece que la gente de sociología le llama tecnosolucionismo. Esta idea de que como que ahora que tengo esta herramienta que hace cosas bien bacanas, lo va a resolver todos esos problemas complejos que no resolvimos como sociedad como centenas de años para atrás. Yo ahí le pondría paños fríos a la cuestión y diría, no, hay cosas que sí se pueden solucionar seguramente con mejor tratamiento de datos y seguro vamos a poder hacer algunas cosas más rápido. No sé, el ejemplo que daba la Jocelyn sobre las listas de las listas de espera, que igual es un problema de información al final del día en alguna medida, ¿no? Pero hay otra medida que es falta de médicos y ahí por más que pongamos inteligencia artificial, seguramente la solución no nos alcanza con inteligencia artificial. Entonces, creo que ahí hay como yo le pondría ese matiz a la idea de que es simplemente mejor que haya más inteligencia artificial. Yo creo que si es que lo hacemos de ciertas maneras, va a solucionar ciertos problemas. No caería y tendría mucho cuidado con caer en el tecnosolucionismo. Y lo otro es, si bien la inteligencia artificial es en general una buena cosa, igual hay otras formas de solucionar ciertos problemas.
Y entonces, como hoy día todo el financiamiento, o mucho del financiamiento se va a la inteligencia artificial, y de repente yo siento, a mí me ha tocado revisar proyectos de investigación, que es algo que hacemos en la academia, y a veces como que pareciera que estuvieran como metiendo la inteligencia artificial así como, de verdad artificialmente, así como, y porque es como que pega, ¿no? Y entonces, en este momento que estamos ahí como enamorados de la inteligencia artificial, yo creo que tenemos que navegar este momento, porque sí, hay cosas muy positivas, pero también vamos a tener que aprender dónde están los límites de lo que le pedimos a la inteligencia artificial en ese sentido. O sea, me acuerdo, de hecho, hace poquito tiempo cuando simplemente dentro como de los informes trimestrales de resultados de la empresa en Estados Unidos, si uno ponía la palabra blockchain dentro de ese informe, el precio subía al menos 5% de la acción, que era como una ridiculez, pero hoy pasa lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, bueno, el fenómeno de la inteligencia artificial igual no es nuevo, en verdad estamos hablando de hace 30, 40 años atrás que ya está desarrollando inteligencia artificial, quizás no de la misma forma que existe o que existe hoy en día. Quizás antiguamente estaba muy cohesionado en lo que era la academia, y era difícil pensar de que la industria, las instituciones públicas o privadas pudieran como adoptar la inteligencia artificial como un bien, como algo que en verdad pudiera apoyarlo en ciertas como tareas, que usualmente son tareas rutinarias las que se tratan de apoyar. Yo en ese sentido soy como súper optimista que quizá el primer paso, quizás para la región sobre todo, es el hecho de poder adoptar la inteligencia artificial como aplicaciones o sistemas que apoyen la toma de decisiones, más que reemplace, por ejemplo, a una persona como tal. Yo creo que todavía estamos muy lejanos de eso, de que una IA como tal reemplace una actividad, reemplace una tarea, pero sí lo que va a poder hacer es que estas tareas que son súper rutinarias, que muchas veces como que gastamos mucho tiempo en, no sé, buscar algo que nos tarda mucho tiempo, que hacer una estructura de algo, que a veces nos toma horas leer algo, ahora podemos resumir cosas súper rápido. Y claro, esta persona que ahora está de alguna manera optimizando tiempo puede hacerlo en tareas mucho más específicas que quizá una IA no puede resolver hoy en día. Entonces, teniendo esa concepción de las cosas, como que se ve como muy apreciable de que ahora las instituciones también quieran adoptarlas en sus mismos procesos. Y yo ahí soy súper optimista pensando en el hecho de como, oye, tú como empresa, tú como institución, incluso como institución pública, que hay una adopción súper grande hoy en día, el personal que eventualmente tenías como ocupando una tarea súper fome, rutinaria, que da una lata incluso hacerla, pero tenías que tener ese personal, hoy en día va a poder como hacer que esa persona haga una tarea mucho más específica, mucho más concreta, mucho más como que le aporte mucho valor a la sociedad en general. Y yo creo que esa adopción hoy en día está ocurriendo y ojalá, claro, que teniendo como todas las medidas que considera o que dice Claudia, son una realidad, como que vamos a tener que empezar a adaptarnos a cuál es la mejor forma de que estas cosas se empiecen a instaurar. ¿No sería? Sí, sabía que me convenía hablar de la última, porque estoy súper de acuerdo con ambos, y quisiera agregar que yo con la inteligencia artificial siento que hay una ambivalencia, al menos dentro mío, como que siento que de verdad, como un tecno-optimismo y un tecno-pesimismo a la vez. Como optimismo en el sentido que yo creo que es una tecnología nueva, potente, que es distinta. Yo sé que antes había, o sea, lleva mucho, o sea, primero el término inteligencia artificial fue acuñado en 1950. Y si uno piensa, hoy estoy mirando a Domingo Meri, que con los que hemos hablado de esta idea de como inteligencia artificial. Y la idea de cómo las máquinas piensan, cómo las máquinas aprenden, cuál es la parte del cerebro que es la racional, esta idea viene de Aristóteles. O sea, estamos hablando de un proceso, lo que nos ha traído hasta aquí lleva muchos años. O sea, hay una explosión, por supuesto, la creación de las páginas web permitió tener acceso a cantidades masivas. Pero esta explosión de inteligencia artificial generativa es distinta. Yo creo que ahí hay como un boom que yo creo que es real y que todo el mundo esté hablando de esto tiene sentido porque realmente hay un antes y un después. Y ese es como mi optimismo. Mi pesimismo tiene que ver con lo que decía Claudia también, de que no va a ser la solución a todo. No es que metamos la inteligencia artificial a las listas de espera y eso va a solucionar las listas de espera.
Uno puede, como dice Hernán, uno puede apoyar la toma de decisiones mejor informada, pero hay cosas que tienen que ver con el discernimiento humano, con la agencia humana, y que no podemos simplemente dejarle todo. Y aquí, y ahora sí termino, que en mi curso de inteligencia artificial que hago clase en la Católica, hablábamos el otro día de que el trabajo sedentario, o sea, que nosotros estemos sentados en escritorio, trajo consecuencias negativas igual. Que cuando trabajábamos en el campo había más movimiento, habían quizás menos enfermedad, había menos hernia a la columna por estar sentado. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos uno o qué hace la gente que puede? Va al gimnasio, va a hacer deporte. ¿Para qué? Para ejercitar el cuerpo debido a que se ejercita poco en la pega. Entonces, lo que hablábamos en clase era, quizá en el futuro vamos a tener que ir a gimnasios de cerebro porque como que vamos a dejar de usar tantas habilidades porque nos va a traer como un atajo en tantos procesos que vamos a tener que tratar de recuperar, porque hay una cosa en el cerebro que dice como si no lo usas lo pierdes, o you use it or lose it. Entonces esa parte a mí me preocupa igual. Y no es mi caso, porque yo ya crecí con un celular a los, no sé, una almejita como a los 14 años, no sé, como que yo ya viví sin la tecnología. Yo ya aprendí a hacer mi ensayo, a hacer mis papers, pero me pregunto mi hijo, que tiene 10 meses, como, o sea, ¿en qué mundo va a crecer? ¿Y cuánta tarea va a hacer en su vida? O sea, como que si ahora los niños copian con ChatGPT todo, ¿qué va a hacer mi guagua? O sea, como que ¿en qué estado vamos a estar en ese momento? ¿Va a aprender siquiera como a escribir de corrido este cabro chico? Como esas cosas como que me preocupan. Preparémonos para las maratones de ajedrez. Bueno, antes de la última pregunta, me gustaría también decirle a quienes nos están mirando por YouTube que escriban sus preguntas, vamos a recibirlas y si alcanzamos podemos hacer un par de preguntas también aquí a los expositores para también que participen ustedes y también planteen como sus preguntas y lo que les gustaría saber. Sería entretenido. Y también, ojalá, alguien de aquí. El rol de países como Chile, también una pregunta para los tres, el rol de países como Chile o nuestros vecinos también, ¿no es cierto?, en construir esta tecnología en un contexto global, puede ser interesante, ¿no es cierto?, porque sabemos que es importante para nuestros países mismos que tengamos un rol en este desarrollo. O sea, de nuevo, spoiler alert, necesitamos bases de datos de pieles latinas para poder detectar mejor con inteligencia artificial cáncer de piel en personas latinas. Si las bases de datos son de personas con pieles mucho más blancas o mucho más oscuras, va a ser mucho más difícil, ¿no es cierto? Y lo mismo va para, por ejemplo, que las bases de datos estén lo más, que las fuentes con las cuales se alimentan los modelos de lenguaje estén lo más posible alimentadas con lenguajes con los que nosotros hablamos, para de esa manera que nos puedan entender mejor y podamos conectarnos mejor y que las respuestas y las aplicaciones que se desarrollen en conjunto con la inteligencia artificial sean mejores para todos, ¿no es cierto? Entonces, pero pensando incluso más allá de todo esto, ¿qué roles podemos tener en el contexto global? O sea, no solamente para aportarnos a nosotros, para hacer mejores aplicaciones para nosotros, sino que para todo el planeta. O sea, cómo todo el planeta se puede enriquecer de las maneras en las que nosotros desarrollamos nuestras aplicaciones, nuestros modelos, nuestras bases de datos. ¿Cómo ven esa como proyección desde Chile y desde América Latina hacia el mundo a partir de estas tecnologías? Voy a partir, esto parece la gente en la casa decir, ¿cuánto hablan estas dos? ¿Para qué? Pero el problema es que yo grabé el podcast, entonces yo sé la respuesta de Claudia y estoy pensando qué puedo decir que no lo haya dicho para no robarle la respuesta, ¿ya? Y para poder aportar algo, es que escuché a Jeffrey Hinton, que es premio Nobel de física y que hablaba de esta idea de una IA maternal. Pero lo que me llamó la atención en su entrevista era que decía, ¿qué haría distinto si pudiera volver atrás? Este como que se llama el abuelo de la inteligencia artificial, o alguien que trabajó en las primeras redes neuronales. Y él decía, si pudiera volver atrás, me hubiera preocupado más de los riesgos de la inteligencia artificial. ¿De los? De los riesgos. Y es porque yo creo que esta es como una carrera que como que el primero, o sea, ir literalmente es una carrera, no es como que nosotros estemos siendo eufemísticos y no. Literal, las empresas de IA están perdiendo plata solo para poder llegar a más usuarios y ganar y llegar a la inteligencia artificial general lo más rápido posible. O sea, OpenAI está perdiendo plata teniendo a ChatGPT
abierto a todo el mundo. Entonces, yo sé que no estoy contestando la pregunta, pero quería contestar eso como lo de Jeffrey Hinton, de que los riesgos, como que no podemos confiar en estas grandes empresas que van a además preocuparse de los riesgos de los países en vías del desarrollo y subdesarrollados, como que no están en eso, no están, es como cuando uno le cuesta ver el problema que tiene alguien que no se ha puesto en esa situación, o sea, es como alguien que está en una situación de discapacidad, yo sin esa situación es difícil que le encuentre una solución a esa persona, como que no estoy en los zapatos de esa persona. Entonces yo creo que algo que podemos hacer nosotros es teniendo estas alertas de qué cosas no están siendo vistas y hacer algo por ellas, porque de nuevo nadie va a hacerla por nosotros. Casi, no estoy segura que voy a decir ahora que es distinto, pero nada, yo veo mucho, o sea, sí, la generación de nuestros datos y el como alimentar datos que hagan que la inteligencia artificial funcione mejor para nosotros, pero como lo que decía recién la Jocelyn, yo veo un montón de trabajo en definir datasets que nos permitan hacer mejores evaluaciones. Como que nadie va a crear el dataset de la piel de los latinos si no la creamos nosotros. Eso es así como mi esperanza de una de las contribuciones de Chile. Yo creo que Chile tiene una contribución muy importante que hacer a nivel regional. Creo que estamos en un lugar bien virtuoso en términos de academia, de participación de las empresas, de un Estado que se preocupa de potenciar la inteligencia artificial y al mismo tiempo se hace preguntas de cómo hacemos esto sin poner en riesgo los derechos fundamentales de las personas, que son preguntas que otros países no se están haciendo todavía, o que al menos no han puesto tanto esfuerzo en tratar de contestarlas. Entonces creo que tenemos como un rol de liderazgo en Latinoamérica que es muy importante como asentarlo y darse cuenta de que tenemos ese rol también, junto con otros países, por supuesto, México, Brasil, Uruguay. Pero tomar eso y quizás una cuestión que le he estado dando vuelta en el último tiempo, diferente a esta idea de los benchmarks, de estas cuestiones para evaluar, esto de que la IA ha avanzado porque tienes más escala, así tienes más datos, tienes más capacidad de procesamiento. Yo entiendo que han dado saltos significativos increíbles gracias a eso. Yo quisiera, pero esto es como mi deseo nomás, no sé cómo hacerlo, pero sí sé que hay otra gente que lo está trabajando. Nosotros en este lado del mapa estamos muy acostumbrados a hacer las cosas con escasos recursos. Así como muy escasos recursos resolvemos cuestiones. Me encantaría que de Chile o de Latinoamérica salieran formas más inteligentes y eficaces de hacer inteligencia artificial. Quisiéramos que pudiéramos hacer inteligencia artificial como un poco pobre, no sé si llamarla pobre, pero chica, que no gaste tanta energía, que no necesite tantos datos para generar buenos resultados, que de alguna forma nos preocupemos del cómo estamos haciendo la inteligencia artificial y que esa cuestión que casi siempre es nuestra característica, ¿no? La carencia de algún recurso en Latinoamérica, de repente se vuelva una forma de solucionar problemas de manera más eficiente. Un DeepSeek latino. Sí, pero igual ahí hubo un montón de plata. No es cierto que fue tan así como poquita plata. China tiene un montón de plata que la ha estado invirtiendo por muchos años a la inteligencia artificial. Pero bueno, con el nivel de plata que tenemos nosotros. Sí, bueno, yo tal vez lo que puedo aportar es como con dos ejemplos que tiene que ver un poco con esta idea de sesgos también que muchas veces se introducen en estas IA y sobre todo con estos grandes modelos de lenguaje, sobre todo como ChatGPT, por ejemplo, modelo de lenguaje como más grande que actualmente quizás conocemos. Y aquí tengo dos ejemplos claros, uno aplicado como a un proyecto en particular y otro como una pregunta cotidiana cualquiera. El año pasado, por ejemplo, nosotros desarrollamos un proyecto que era para la Superintendencia de Seguridad Social, que analizábamos reclamos que hacía la gente y que básicamente, claro, uno esperaría en el lenguaje formal de que la gente escriba correctamente, que es básicamente como la gran mayoría de los modelos de lenguaje están entrenados hoy en día, con lenguaje formal, que probablemente viene de libros, de la Wikipedia, etcétera, etcétera, y que se alimenta también de otros lugares, en particular hoy en día de Reddit.
Y claro, cuando uno creaba un modelo de lenguaje le pregunta, o veía los mensajes de la gente, en verdad, veíamos que términos, por ejemplo, como suceso, que uno podría decir, ya, yo lo escribo como doble S, o sea, triple S, la gente lo escribía de cualquier forma, o sea, con C entre medio, con Z, con una O al final, y con puras variaciones que uno diría, pero bueno, ¿esto lo sabe realmente el modelo de lenguaje? Y claro, uno iba a inspeccionar después a ChatGPT y claro, ChatGPT no sabe qué es la suceso escrito con C o con Z o con lo que sea. No lo sabe. Entonces yo creo que ahí está la relevancia también de cómo nosotros podemos aportar a esta idea de introducir inteligencia artificial que sea más adoptada a las realidades. Es justamente ese tipo de cosas que uno debe entrenar modelos con los datos que son de la realidad local para que justamente conozca acerca de esta perspectiva que muchas veces se ve como un poco distante, pero que hay que aterrizar un poco a la región. Eso puede ser un ejemplo, y el otro ejemplo, que el otro día estábamos jugando con ChatGPT preguntándole cuáles eran las 5 personas más importantes de los últimos 30 años a nivel mundial. Y claro, las respuestas básicamente en su mayoría eran con sesgo estadounidense. Que uno pensaría, bueno, ¿y dónde queda tal persona? Como que esta persona es muy famosa, como a nivel mundial, como que ni siquiera está en el top sugerido. Entonces, ese tipo de cosas básicamente uno empieza a verla reflejada también en estos modelos de inteligencia artificial, y a veces hay que ser como concreto y súper como consciente de que es posible que ocurran. Y por eso a veces la importancia de hacer estas cosas como más a nivel regional, justamente para tratar, más que eliminar, que yo creo que es mucho decir, reducir la brecha de sesgos que puede existir, y que eso puede ser como a nivel de sesgo étnico, de género, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo creo que es importante empezar a desarrollar estos modelos como más a nivel regional. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta que queramos hacer antes de mostrarles el tráiler que les trajimos. ¿Quieren ver el tráiler? Muy bien. Adelante. Esto es Hablemos de Datos, los fundamentos de la inteligencia artificial. Sobre cómo estamos aprovechando el poder de la información que nos rodea para mejorar las vidas de todos. Y qué lecciones podemos tomar para seguir desarrollando aún mejores iniciativas desde la sociedad civil, empresas, academia y gobiernos. Esta es una iniciativa del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, con patrocinio del programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de Chile. Soy Davor Mimisa Davet. Y yo soy Jocelyn Dunstan Escudero. Queremos ayudar a entender y aprender sobre cómo la ciencia de datos y la inteligencia artificial ya están impactándonos, tomando en cuenta los riesgos y problemas que nos trae, pero también enfocándonos en oportunidades y aplicaciones que ya están mejorando nuestras vidas. En cada capítulo la idea va a ser conversar con alguna persona ligada a la academia, pero luego también, la mayoría de las veces, vamos a estar conversando sobre algún desarrollo práctico que se está haciendo o aplicación de tecnología que se está haciendo ya y que existe y funciona para mejorar nuestras vidas en algún aspecto. Y vamos a conversar sobre temas de salud, sobre temas de educación, temas de sostenibilidad, medio ambiente, temas de ciberseguridad, democracia, desinformación, sobre arte, sobre memoria y derechos humanos. Y en el capítulo final de estos 10 capítulos, vamos a conversar sobre la ética de la inteligencia artificial y también sobre el futuro de lo que se viene. Así que les invitamos a seguir escuchándonos. Nuestra idea es poder acercar estos temas y la manera en que nuestras vidas ya están cambiando, teniendo ojo con las cosas que pueden ser problemáticas para estar mejor preparados, pero también estar muy abiertos a las enormes oportunidades que trae todo esto. Buscamos con este programa poder motivar conversaciones que puedan tener con sus cercanos, por ejemplo, y en lo ideal, con los ejemplos de desarrollo que vamos a estar mostrando, poder motivarlos a todos ustedes a también usar estas herramientas para poder mejorar sus propias vidas, sus entornos, sus barrios y sus trabajos. Eso, así que acompáñenos en las conversaciones que se vienen y ojalá poder escuchar de ustedes sobre lo que les ha llamado más la atención o si tienen iniciativa en estas materias. Nos escuchamos. Hablemos de Datos es una iniciativa del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, con patrocinio del programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de Chile.
Cuéntanos sobre tu iniciativa. Escríbenos a hablemosdedatos@imfd.cl. Bueno, eso sería. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este momento. Desde ya el podcast está disponible, al menos para que puedan seguirlo. Está en todas las plataformas, básicamente. Sé que ya está en Spotify hasta ahora. En Apple va a estar, tal vez ya está, puede que esté en las próximas horas, y en los próximos par de días va a estar en todas las demás plataformas del mundo. Donde escuchen podcast va a estar disponible. Esto tiene un sitio web también que pueden entrar, hablemosdedatos.cl, que los va a redirigir al sitio donde van a estar los capítulos que tenemos arriba. Por ahora tenemos arriba el tráiler. Durante el día va a estar arriba ya el primer capítulo, y pronto va a estar siendo escuchado en todas las radios que Paula mencionó, en las frecuencias o los momentos o las temporalidades que las radios así decían, pero los capítulos van a estar subiéndose al menos en el podcast en forma regular y periódica, más o menos con una tasa de unos 2 a la semana. Ya tenemos 5 capítulos completamente listos, 1 a punto de estar listo, 2 nos falta un tercio, otro más nos faltan 2 tercios y otro más nos falta casi el capítulo entero, pero eso, estamos trabajando para usted. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y esperamos lo disfruten. Lo invitamos a un coffee que está afuera, por supuesto. Vayan a hidratarse. Rubén va a hacer